se arrepienten. Incluso dice que los demonios creen y tiemblan. Pareciera que tienen más respeto por Dios que lo que puede tener su pueblo, ¿verdad? No es solo creer. Creer es el primer paso. Es hacer de la fe una convicción, algo firme, sólido, que no pueda ser movido. Por eso, ¿por qué Dios prueba tu fe? La tienes que probar con algo que es ilógico y es imposible. Tenemos que entender a Abraham y a Sara. Ellos tenían que creer a una promesa tan grande, tan ilógica. Tenían que sobreponerse a lo que con sus ojos ellos veían a sí mismos. Había muchas cosas que eran en contra para que ellos no pudieran creer. Su estado físico, su edad, Sara, su esterilidad. Y Dios viene y le dice que les va a dar naciones, pueblos a través de ellos. Suena bonito. Hay que creerlo, pero no solo creerlo, se tiene que convertir en una convicción. Es como si alguien que no tuviera pierna, aquí Dios le hablara y le diga a Dios una promesa, le diga un día de esto, yo te voy a hacer creer, voy a crear una pierna que te falta. Tu mente le cuesta aceptar esa realidad. Tu lógica, tu razón, va a cuestionar, va a poner en duda, porque todo dice que eso no se puede hacer, que eso es imposible. Pero precisamente la fe es un plano, un nivel, donde lo imposible se hace posible. De hecho, Dios en la Biblia está lleno de pasajes donde el Señor sanó a mancos, a cojos, donde Dios creó ojos. Lo hizo ayer, lo hará hoy y lo hará mañana. Ciego, sin ojo, que Dios le ha creado ojos. Personas que nacieron sin sus genitales, Dios le ha creado todo. Ese es el Dios que nosotros tenemos. ¿Tú puedes creer en ese Dios? Mientras no creas en ese Dios, lo imposible nunca se va a hacer posible para ti. Ahí está el punto. Abraham no solamente cree, que ese es el primer paso, y creyó Abraham a Dios, eso es bueno. Abraham por mucho tiempo tuvo que sobreponerse a muchas cosas para que su fe se hiciera firme y sólida. ¿Está acá o no? Dile al de lado, es lo que Dios quiere hacer contigo. Cuando la fe de Abraham se volvió firme, se volvió una convicción. Ahora entendía y sabía quién es Dios. Cuando tú sabes quién es Dios, no andas con temor. Nada te puede bajar al plano natural. Sabes que el Dios que tú tienes es por sobre todo y todas las cosas. ¿Está acá o no? Por eso nosotros tenemos que llegar a ese punto, diga, de convicción. Gracias por su entusiasmo. De convicción. ¿Sabe lo que significa la palabra convicción?
es la certeza que se tiene por algo. En otras palabras, es la firmeza, la seguridad en lo que se cree. Por eso dice Hebreos 11 que la fe es la certeza, la convicción de lo que no se ve. Es llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Tu fe se ha vuelto sólida, firme, o todavía se quiebra frente a una situación? ¿O todavía frente a ciertas circunstancias entra la duda, entra la incredulidad, entra el temor? A todos nos puede pasar. Por eso es un trabajo. A Pedro le pasó y tuvo al lado de Jesús 3 años y medio. Vio cosas que ni tú ni yo hemos visto. Fue testigo de cosas extraordinarias. La Biblia no dice todo de lo que Jesús hizo. Solamente revela el Espíritu Santo las cosas más importantes. Juan nos revela una verdad. Juan dice, si se escribiesen todas las cosas que Jesús hizo, no cabrían libros en la tierra. Pero aunque ellos fueron testigos de cosas tan extraordinarias, su fe no fue sólida, la de Pedro, ni fue firme. En un momento de prueba se quebró. En un momento de prueba dudó. Hizo lo que nadie podría haber imaginado que ese hombre iba a hacer. Ese hombre que Jesús le dijo, Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Ese hombre que el Señor le dijo, yo te voy a hacer pescador de hombres. Jesús sabía que la fe de Pedro no era firme, sólida. Por eso en una oportunidad el Señor le dijo, Pedro, donde yo voy tú no puedes ir, me seguirás después. No estás preparado todavía. Qué triste escuchar de Dios que todavía la iglesia no está preparado para lo que Él quiere traer. Eso no debiera ponernos contentos, sino tristes. ¿Por qué Valparaíso está como está? Por una iglesia que no ha creído, una iglesia que frente a diferentes situaciones se quiebra, duda, cuestiona. Necesitamos que Dios levante una generación sólida, firme en su fe. Que nada los haga retroceder, que nada los haga dudar, que ni aún la persecución haga que su fe sea cuestionada. O a veces una neblina, una llovina nos deja en la casa. ¿Está acá o no? ¿Cómo podemos nosotros saber que la fe de Abraham se volvió sólida y firme? Y cuando leemos la historia de Abraham, vemos que tantas veces dudó. Le costó confiar en Dios. Le costó creerle a Dios. Pero la Biblia me gusta. Porque Dios nos revela todo acerca de un hombre. Lo que no lo dice en el Antiguo Testamento, Dios viene y lo revela en el Nuevo. Hay cosas que ignoramos cuando leemos Génesis sobre la vida de Abraham. Nos cuestan los hechos consumados, pero no nos cuesta muchas veces, no nos ilustra. No nos cuesta
no nos cuenta el desarrollo. Pero viene después el Espíritu Santo y revela ciertas verdades que nos hacen entender cómo Dios trabajó en este hombre para hacer su fe firme y sólida. Porque la Biblia no está hecha para exaltar al hombre, está hecha para exaltar a Dios. Dios es el que inicia la fe y Dios es el que termina la fe. Por eso dice que Él es el iniciador y el que consuma la fe. Es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Está acá o no? ¿Cómo lo hizo Abraham? Sería bueno aprender de él, ¿verdad? Toda historia del Antiguo Testamento dice que son figuras y son ejemplos para nosotros. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 4. ¿Está acá o no? Romanos 4, del 17 al 21. Vamos a ver algunos aspectos de cómo la fe de Abraham se volvió sólida y firme. ¿Te interesa? Pregúntale al lado, ¿cómo está tu fe? O pregúntale mejor, ¿todavía tiene fe? ¿Ah? Génesis 4, 17. ¿Está acá o no? Grite. Confirme la palabra, no tenga miedo. Si hay una porción de la palabra que a usted celébrelo. Dice la Nueva Traducción Viviente. A eso se refiere las Escrituras cuando citan lo que Dios le dijo. Dice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Aun cuando no había motivo para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo estaba muy anciano para tener hijos, al igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y debido a su fe, Dios le consideró justo. Amén. Lo primero que vemos que Abraham aprendió de la fe en Dios es que, mira lo que dice el versículo 17, Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas de la nada. Tiene que llegar un momento que tú logres entender en tu espíritu que para Dios nada es imposible. Que Dios tiene el poder de hacer cosas de la nada. ¿Tú sabes eso? ¿Qué te hace pensar que Dios no puede resolver tu problema? ¿Qué te hace pensar que Dios no puede sanar a tu hijo? ¿Qué te hace pensar
Si el Dios que tenemos es el Dios que da vida a los muertos. Dios siempre ha tratado de impresionarnos, hacernos ver que Él es todo lo necesario y lo suficiente para nosotros. Si Dios está de nuestro lado, está todo resuelto. Tenemos la única y gran respuesta, es Él. Esto no tiene que ver con países, con gobiernos, esto no tiene que ver si el dólar baja, sube, si las cosas cambian, no. Tiene que ver que tengamos conciencia de quien gobierna la historia, quien gobierna los hechos, todo es Él. ¿Está acá o no? Amén. Muchas veces Dios mostró de que Él puede de la nada hacer algo. O de los muertos traer vida. ¿Puede hacer eso Dios? ¿Se acuerdan cuando Dios pidió para escoger a cada tribu o príncipe una vara? Todos trajeron una vara y fue puesto en el lugar santo, santísimo. Tenía que pasar en ese lugar una noche y Dios iba a determinar a cuál escogía. Y Aarón llevó su vara. Amén. ¿Y qué es lo que era la vara que llevó Aarón? Un palo seco. ¿Cómo Dios iba a mostrar dentro de todas las varas cuál había escogido? Bueno, Dios lo hace de una manera extraordinaria. Números 17, 8. Dice, he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido. Amén. Echado flores, arrojado renuevos y producido almendras, todo en una noche. ¿Qué hizo del palo seco? Lo reverdeció. ¿Sí o no? No, que yo he perdido todo. Yo ya no soy el mismo, ya perdí la pasión, perdí la fuerza, perdí todo. Ya me siento muerto y siento que Dios no puede hacer nada conmigo. ¿Quién te dijo? Dios tiene el poder de darte vida si quiere. Darte nuevamente propósito si quiere. En una noche reverdeció ese palo seco. En una noche echó flores. En una noche arrojó renuevos y produjo almendros. Miramos esto y no le tomamos el peso. Un almendro para que dé fruto se demora entre 3 y 5 años, aún plantado. No es que usted plante un almendro y al otro año fruto, no. Es un árbol que cuando da fruto da abundante, pero se toma su tiempo para darlo. 5 años, 3 años, Dios hace que un palo seco, sin raíz, sin tierra, rompe todas las lógicas, rompe todos los sentidos. ¿Puede hacer eso Dios? Eso y mucho más. ¿Está acá o no? Mira, cuando la fe se empieza a volver con visión en ti, ocurren 2 cosas. Lo primero, que los tiempos de las promesas se acortan para un hombre de fe.
Por eso lo mejor que tú puedes hacer es creer. Lo mejor que tú puedes hacer es que tu fe se vuelva convicción. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú entras en ese plano, acortas todas las cosas. Lo que hoy día se te ha demorado 10 años, Dios lo puede hacer en meses. Si tú lo crees. Si tú empiezas a tener certeza de eso. Amén. Te tengo una noticia, iglesia, presencia de Cristo. Muchas promesas que Dios ha hecho aquí para muchos van a ser acortadas en el tiempo. ¿Tú lo crees o no? Amén. Lo que tú estabas esperando que ocurriera en 10, 15 años, Dios lo puede hacer en meses o en semanas. Para Él no hay imposible. Cuando tú empiezas a creer en Dios, las cosas se te van a dar mucho más rápido de lo que tú crees. Eso hace la fe. Amén. Estamos viviendo los tiempos. Dice Daniel que en estos días, en este tiempo, los días van a ser acortados. Cristo viene. Cristo está viniendo. Va a venir un gran despertar a nivel mundial. La lluvia temprana y tardía junta. La última gran cosecha. ¡Oh, créelo! Ya está sucediendo, hermano. Están empezando a haber conversiones de gente, pero aceleradas, miles. Ya vimos con Rejambón que como en África, en una reunión, 1 millón de personas se entregaron a Cristo, 1 millón. Sí. Vamos a entrar en los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios van a ser acelerados. No va a haber tiempo para lo que tú crees que va a haber tiempo. Por eso el consejo es, aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. Iglesia, prepárate. Porque si Dios hace lo que ha dicho que quiere hacer en esta ciudad, no va a haber tiempo para retener todo lo que Dios va a traer. Va a ser imposible. Va a ser más rápido de lo que creemos. No va a haber metodología, estrategia. Mira lo que dice Amós 9:13. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de uvas al que lleva la simiente. ¿Está acá? ¿Te gustaría eso para este tiempo? Que lo que viene es tan rápido que el que está sembrando, el segador, el que viene a levantar, va a alcanzar al que está sembrando así de rápido. Así de rápido. Cosechas instantáneas. Miles en un mensaje volviéndose al Señor. Oh, tenemos que prepararlos. Una sanidad, una señal va a hacer que miles se vuelvan a Dios. Va a romper los esquemas, los 3 pasos, 5 pasos. No, no es así. Cuando Dios viene a moverse, acelera todo. Acelera todo. Dios puede hacer que de 150 personas saltemos a miles.
y acortar los tiempos si Dios así lo quiere. Para Dios no es problema llenar esto. De hecho, cuando uno estudia los avivamientos, sabe quién es que está más apurado, quién está más ansioso de que ocurran las cosas. Dios. Una de las cosas que se asombra las personas que son levantadas por Dios es cómo Dios lo hizo. Si lo único que hicieron abrir un local y de repente se llenó de 1,000, 2,000 personas. Porque el Espíritu Santo trabaja mejor de lo que tú y yo podemos trabajar. 2 mensajes de Pedro convirtieron a 8,000 personas. Algo Dios va a hacer, algo Dios tiene que hacer. Iglesia, prepárate. Vamos a entrar a los tiempos que van a ser acortados por parte de Dios. ¿Tú lo crees o no? Lo segundo, Él crea de la nada. Dios no necesita de lo obvio para hacer algo. ¿Tú crees que Dios para resolver un problema económico necesita dinero? Él es dueño del oro y la plata. Eso es lo que tú no logras entender. Tú no tienes que convencer a Dios de tu necesidad para que Él pueda responder. Él conoce tu casa, puede mandar a alguien, puede poner, y esto ha ocurrido miles de veces, que Dios ha puesto a alguien de otro país y le ha dicho, anda, escribe, manda esta cantidad de dinero a fulano de tal en otro país. Si Dios quiere moverse, lo hace sobrenaturalmente. El tema es que tienes que creer. Ageo 2:8, mira lo que dice: mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué significa eso? Que tiene el poder, el dominio absoluto sobre todas las riquezas, incluyendo el oro y la plata. Amén. ¿Tú crees que Jesús andaba preocupado de dinero? No. Aunque entraba dinero en el ministerio de Jesús, por eso había un tesorero llamado Judas. Pero Jesús no se valía de eso. Porque Él sabía que tenía un Padre que le otorgaba todo. ¿Ve? Al contrario, ¿sabe lo que hacía con la gente que tenía mucho dinero? Les decía, anda, vende lo que tiene y dáselo a los pobres. Y tú ven y sígueme. ¿Sí o no? Acá, en cierta oportunidad, los cobradores de impuestos vinieron a cobrar el impuesto, pero hablaron no con Jesús, sino con Pedro. Y Pedro tenía una cualidad, ¿verdad? Hablaba primero y después pensaba. ¿Te conoces gente así? Que habla primero y después piensa. ¿Yo para qué hice? No sé por qué dije esto. Pedro era así, acelerado. Entonces vienen los cobradores y dicen, oye, tu maestro. Y entonces Pedro dice, no, nosotros vamos a pagar. Entonces Jesús lo reprende a Pedro y dice, Pedro, ¿qué hiciste? Nosotros somos los hijos. Los hijos no están para pagar. Pero me gusta Jesús. Lo reprende, pero también lo desafía. Entonces dice, mira Pedro, ya que metiste las patas, vas a tener que resolver esto.
yo te voy a ayudar. Te voy a mostrar que yo puedo recolectar de los lugares que tú menos piensas. Le está hablando a un pescador. Pedro era pescador. Yo creo que Pedro, con toda su experiencia, lo que Jesús le va a soltar, nunca se le hubiera pasado por la cabeza. Entonces le dice, mira Pedro, quiero que vayas. Mateo 17, 27. Sin embargo, para no ofenderles, hablando de los cobradores, ve al mar. Le está hablando un pescador. Oye, todos sabemos que en el mar, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? No hay dinero. Pero todos estaríamos allá, ¿verdad? ¿O no? Yo he visto algunos que han estado toda la tarde pescando, lo único que pescan olor a pescado. Entonces, para que la señora no lo rete en la casa, pasa a comprarse jureles y hace como que los pescó. ¿Sí o no? Mira vieja lo que pesqué, mentira. No pescó ni uno. Pura jaiba, tarro y otras cosas más que no vamos a decir, ¿verdad? Pedro, mira, para no ofender a las personas que tú les prometiste que ibas a pagar el impuesto, vas a tener que solucionarlo tú. Yo te voy a ayudar. Voy a desafiar tu fe. Cuando tú le dices a Dios, ayúdame, ¿cómo crees que la ayuda de Dios va a ser para contigo? ¿Va a hacerte parecer un... No. Dios te va a ayudar, pero lo que Dios va a hacer es desafiar tu fe. Para que tú entres a lo sobrenatural y puedas entender que la fe tiene la capacidad de producir algo donde no hay nada. ¿Está acá o no? Ve al mar, echa el anzuelo. Oiga, hasta ahí vamos bien. Yo me imagino Pedro hasta ahí, como pescador. Esto es mi... Aquí me manejo yo. Soy pescador. Eso es fácil. Pero lo segundo, anda, tira un anzuelo y el primer pez que tú pesques o saques, tómalo. Y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo, dáselo por mí y por ti. Un estatero era una moneda de oro o de plata que valía 4 dracmas. El estatero se usaba para comercializar. En el tiempo de Jesús, el estatero se usaba para pagar los impuestos o contribuciones al templo, que eran 2 dracmas. Amén. Ahí estaba el estatero para pagar la deuda de él y de Pedro. Eso para Pedro sonaba imposible y lógico.
me puedes decir cualquier cosa, pero que voy a encontrar en la boca de un pez una moneda de plata o de oro, un estatero, que es la misma cantidad para pagar el impuesto. Ese es Dios. Él hace aparecer donde no hay, hace aparecer de la nada. Amén. ¿Lo entiendes? A veces milagro lo tienes, pero sabe, Dios te está desafiando. Y ahí está el punto, cuestiona, pones en duda. Es que es imposible. Es que eso nunca se ha hecho. Es que eso escapa a toda lógica. Bueno, así es la fe. La fe escapa a toda lógica, a toda razón. ¿Está acá o no? Amén. ¿Tú crees que para Dios es un problema darte lo que tú necesitas? De la nada. Si Él da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como que fuesen. Está acá. Lo segundo que hace Abraham. Abraham a esta altura se da cuenta que al Dios que le está sirviendo puede hacer las cosas más ilógicas y que Él no está para cuestionar ni está para poner en duda, sino está para creer. Por eso vamos a ver que cuando Dios le pide el hijo no reclama, no dice nada, simplemente obedece. ¿Por qué Abraham está dispuesto a matar al hijo? Porque sabe que Dios da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son. ¿Está acá o no? Amén. Lo segundo que hace Abraham es creer en esperanza contra esperanza. Romanos 4:18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había, porque a él se le había dicho algo y él tuvo que creer a lo que Dios le dijo. Recién el Señor nos tiraba la oreja, ¿verdad? ¿Por qué no creen a lo que yo les he dicho? Acá, ahí está el punto. No es el tema que Dios hable. El tema que hacemos con lo que Dios habla. ¿Lo creemos o no? ¿Nos aferramos a eso o lo cuestionamos o lo ponemos en duda? ¿Está acá o no? Esperanza contra esperanza significa confiar que algo sucederá a pesar de las circunstancias actuales que usted esté viviendo y que parezcan completamente desfavorables. ¿Está acá? ¿En qué está confiando Abraham para tener la esperanza de lo que Dios le dijo se iba a cumplir? ¿Saben en qué está teniendo Abraham? Está confiando en lo que Dios le había dicho. No me queda otra. No sé, ya a esta altura he perdido todo. A esta altura me embarqué en esto. A esta altura me deshice de todo el mundo, hasta de mi sobrino. A esta altura ya saqué todo. Estoy con esta vieja que es estéril y yo más viejo. Lo único que me queda, lo que Dios me dijo. No estoy para retroceder. No estoy para abandonar. Estoy para lo único que me queda,
de abrazar y creer lo que Dios dijo. No importa en las condiciones que hoy día estoy. Porque sabemos que Dios a Abraham no le dio al hijo al tiro. Se demoró 25 años. Cada año que pasaba se ponía más en duda lo que Dios dijo. Cada año que pasaba la promesa se hacía más imposible porque Sara se volvía más vieja y él más viejo. Pareciera que lo que Dios dijo no iba a resultar. Eso pasa. Tú miras y Dios te está por un lado diciendo cosas tan extraordinarias y por otro lado ves que gente se va, que otro se fue, que aquí, que hay problemas, que hay crisis, que acá. Y el diablo te está haciendo creer que lo que Dios dijo no va a suceder. Pero te tengo una noticia. Sea todo hombre mentiroso, pero Dios verás. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo, Él lo hará. Él habló y lo va a ejecutar. Den un aplauso al Rey. Dios le había dicho a Abraham que iba a ser padre de mucha gente. Pero la promesa todavía no se hace realidad. Y cada vez las circunstancias son más adversas. Si tú quieres caminar en fe, vas a tener que determinarte a confiar en lo que Dios ha dicho y determinarte a creer a la promesa de Dios. A pesar de que a veces todas las cosas están en contra, a pesar de que a veces las cosas se vean malas y pareciera que la situación no cambia, usted confíe en lo que Dios ha dicho. No pierda la esperanza, porque la respuesta de Dios llegará en cualquier momento. Porque cuando pierdes la esperanza es donde cometes errores. Siempre Dios, aun cuando probó a Israel por ser incrédulos, por tener un corazón duro, por ser rebeldes, Dios siempre amó a Israel y siempre lo ha amado. Es la niña de sus ojos. Pero cuando tenía que Dios tratarlos, los trataba. Y los llevó a situaciones extremas. Pero aún en esas situaciones extremas, siempre Dios puso una salida. Siempre. Y de hecho la palabra lo dice, que Dios no nos probará más allá de lo que podamos resistir. Y que en medio de la prueba siempre está la salida. ¿Sí o no? Fue sitiada Samaria. Estaba destinada a vivir lo peor y de hecho empezaron a vivir lo peor. La hambruna dentro, nadie podía salir ni entrar. No había alimento. Porque cuando el diablo pone sitio, trata de bloquear todos los recursos, pero se olvida de uno, Dios. Puede faltar lo natural, pero el diablo no puede con lo espiritual.
En lo natural puede haber carencia, pero en Dios hay abundancia. Entonces, cuando vemos la historia de Samaria, Dios deja a alguien adentro. Siempre estuvo la respuesta dentro, Eliseo. Solo que no lo vieron, porque la situación, las circunstancias, a veces no te permite ver que la respuesta de Dios está al lado tuyo. Pero a veces la respuesta está calladita. ¿Sabe por qué? Porque Dios está probando el corazón. La gente se había desesperado. 2 mujeres perdieron la esperanza. Dejaron de confiar, dejaron de creer que Dios podía hacer algo. ¿Te ha pasado eso a ti? No, yo ya no creo, pastor. Veo la situación de mi esposo y no veo por dónde. Veo la situación de mi hijo y no veo por dónde. Veo en la condición que hoy día estoy parado, pastor, y no veo por dónde. Ya perdí mi tiempo, mi juventud para hacer las cosas. Esto debiera haberlo hecho cuando tuve el dinero, la fuerza. Hoy día ya no tengo fuerza, estoy sin trabajo. Y empiezas a perder la esperanza. Es lo que el diablo quiere. Pero Abraham se fortaleció en esperanza contra esperanza. 2 mujeres perdieron la esperanza. Entonces, ¿sabe lo que hicieron? Dijeron, se pusieron de acuerdo. Dijeron, ya no podemos hacer nada más. Hagamos algo para vivir. Pareciera que hasta Dios nos abandonó. Esta situación ya no va para más. Mira, se está vendiendo el estiércol de paloma. Entonces decidieron matar a un hijo, a un acuerdo. Matemos a mi hijo hoy, comámoslo. Y mañana nos comemos el tuyo. La falta de esperanza te hace hacer cosas tan irracional que después te lamentas. Si estas mujeres hubieran esperado 24 horas más, 24 horas, hubieran entendido que Dios ya tenía un plan, hubieran entendido que Dios ya tenía una salida, porque Dios siempre la tiene. ¿Tú sabes que Dios tiene una salida para tu situación? ¿Cuántas malas decisiones tú has tomado en la desesperación y la confusión? Cuando el rey llega y escucha la historia de estas mujeres, rasgó sus vestidos, todo. Entonces ahora aparece la voz profética. Aparece la salida que siempre estuvo allí. Entonces ahora Dios interviene para cambiar una situación de días, de semanas, extrema. Dios la cambió en 24 horas en abundancia. ¿Qué dijo el profeta? Así dice el Señor. Mañana, a esta misma hora,
va a estar vendiendo a la entrada de la ciudad, como por decir un ejemplo, un saco de harina en 500 pesos. Un príncipe que estaba escuchando esto dijo: si aún se abrieran los cielos, si aún esto va a ser imposible. Esto no puede suceder. El profeta le dijo: tú lo verás, pero tú no vas a participar de eso. No cuestiones lo de Dios. Cuando tú cuestionas lo de Dios, corres el peligro que Dios te haga una persona que observe, pero que no participes. Lo de Dios, la abundancia, lo sobrenatural, están para los que saben esperar en Él. Mantente en esperanza contra esperanza. Tómate de lo que Dios te ha dicho. ¿Todavía no lo ves? No importa, sigue tomándote de eso. ¿Te ha sido difícil? No importa, ya viene. En cualquier día de estos Dios va a hablar con relación a tu situación, a tu problema. Y lo que no ha ocurrido en meses, Dios lo va a hacer en un día. ¿Tú lo crees o no? Dale un aplauso al Rey. Vamos a dejar allí. Estamos viendo qué hizo Abraham para transformar su fe a una fe sólida, firme. Es lo que tenemos que hacer. ¿Todavía crees en las promesas de Dios? ¿Todavía crees en ese Dios que puede hacer de la nada algo? Que llama a las cosas que no son como que fuese, que da vida a lo muerto. ¿O ese Dios para ti ya dejó de ser? ¿O la esperanza ya la has perdido o la estás perdiendo? Amén. No. Siempre Dios se acuerda de ti. ¿Te acuerdas cuando Dios hizo sacar a Ismael y a Agar? Y fueron al desierto. Y esta mujer con su hijo empezó a morir, no había agua, nada. ¿Qué hizo Dios? Hizo aparecer de la tierra agua. No solo la sustentó, sino le dio una tremenda promesa. Dios nunca se olvida. No importa en el desierto que estés, Dios allí puede ir y Dios allí puede sustentar. Amén. Dale gracias a Dios. Ponte en pie.